La paz del Señor con ustedes. Gracias por interesarse. Los que están viendo esta serie, Catolicismo para no católicos, son los que quieren estudiar. Ustedes saben bien, hermanos, que no es solamente creer, como dijo Pedro, nosotros creemos y sabemos. No es solamente llevar en el corazón, sino también algo en la cabeza, porque tenemos demasiados católicos emocionados, pero pocos formados. Y hoy vamos a aprender cómo convivir con los hermanos que no son católicos. Nos dicen siempre, hermano, fíjese que tengo una hija, que mi esposa, que mi esposo van a otra iglesia, o peor, dicen, son de otra religión. Hermanos, espérense, vamos a ir aclarando conceptos para ayudarnos a tener la certeza de nuestra fe y la actitud de diálogo, de entendimiento, de convivencia con los que no creen como nosotros creemos. Pero antes, oremos. Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos el rostro amoroso de Dios. Gracias porque Jesús es el rostro visible de la misericordia. Ayúdanos a tener un corazón tan grande y abierto como el que Jesús nos mostró. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para poder comprender, convivir, aceptar, amar, valorar y trabajar con los hermanos que no piensan como nosotros. Te pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu Santo en este estudio, porque queremos acercarnos a la Biblia como una lección divina. Vamos a acercarnos después de orar. Y oramos en el nombre de Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, movidos por el Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a tomar la palabra de Dios y lo primero que vamos a leer es San Mateo capítulo 10, versículo 16, cuando Jesús nos dice dos cosas importantes que los creyentes, los cristianos, los católicos hoy debemos tomar muy en cuenta. San Mateo 10, 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué conocimiento de la naturaleza tenía Jesús? Cuando esté dando mi curso de predicadores van a saber cómo Jesús usaba la naturaleza. Pero aquí usa 3 animales. En primer lugar dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Son 4 los animales. De lobos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre el ambiente será hostil. Hermano, hermana, tengo una mala noticia para usted. Si usted es un creyente, si usted es un católico que quiere vivir su fe, prepárese. Jesús preparó a los discípulos diciéndoles, no va a ser fácil. El ambiente será hostil. Los que están alrededor de ustedes siempre tendrán un ataque, otra pregunta, otro cuestionamiento. Y a veces, hermanos, nos cuestionan de cosas que no son. Es que ustedes los católicos adoran los ídolos. Nosotros no adoramos ídolos, adoramos a Dios.
Es que ustedes adoran a la Virgen María. Hermano, eso solo está en tu mente. Nosotros no adoramos a la Virgen. La Virgen nos enseña a alabar a Dios y a obedecer a Dios y nos dice hagan lo que Jesús les diga. O sea, por más que nos esforcemos, siempre habrán ataques. Eso quiere decir lobos. Los que están esperando la oportunidad de venir para atacar, pero nosotros tenemos que ser, ahora pasemos al tercer animal, astutos. ¿Cómo usa Jesús? Las versiones de la Biblia usan palabras diferentes. Sean pues prudentes como las serpientes. Otras versiones dice astutos como las serpientes. Las serpientes nunca atacan. Si usted no las sigue, si usted no se acerca, las serpientes se levantan y están listas, pero... y no pican en cualquier lado. Pegan en el lugar donde deben pegar, etc. No voy a darles un curso de serpientes, no. Lo que Jesús dijo fue, sean astutos, sean prudentes, sean hábiles. Jesús no quiere unas ovejas temblando. No, las quiere en el rebaño, las quiere al lado del pastor, pero con la seguridad que tiene una serpiente. Si me atacas te voy a contestar, pero con la sencillez de las palomas. Es que Jesús era tremendo. Dice, sí, ustedes astutos, pero al mismo tiempo sencillos. Vamos a tratar de relacionarnos de una manera humana, por lo menos con respeto. No vamos a decirle a los demás, ustedes son lobos, Jesús dijo que son lobos, todos ustedes lo que quieren es devorarme. No, cálmese. La regla de oro. Otra cita de la Biblia. Miren, esta es la regla de oro para dialogar con los que no creen como nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 18. Y no voy a perder tiempo explicándoles que los cristianos que vivían en Roma vivían rodeados de lobos. Oiga, el imperio romano atacaba a los cristianos, solo basta que recuerden a Nerón, mataba a los cristianos, era un ataque tremendo, pero ¿cómo debían actuar los cristianos? Con esta regla de oro, Romanos 12, 18, en lo posible y en cuanto de ustedes dependan, en paz con todos los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En lo posible, no te dejes provocar. Los demás pueden decir lo que quieran, pero tú decides lo que sientes, lo que de ti depende. En paz, respira, relaciónate con los demás de una manera serena, tranquila. Les voy a explicar cómo es esa manera de convivir con los que no son católicos. Y no me lo voy a inventar, es como nos enseñó San Pablo. San Pablo nos enseñó. Él nos enseñó algo importante: a contener la indignación, a no hervir, a no dejar que te calienten la sangre, a no dejar, ya vas a ver, ya voy a reventar, es que lo que me está... Esto que voy a explicar es la escuela para convivir con los que no son católicos. Empecemos porque no he empezado todavía. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17,
versículos del 16 al 23. La lectura es larga porque la enseñanza es muy grande. Hechos 17, 16, 23. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en la plaza con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos, y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque anuncia a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residen en ninguna otra cosa pasan el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, de ese Dios que adoran sin conocer, de ese les vengo a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravilla, hermano. ¿Cómo estaba Pablo cuando vio todos los ídolos en Atenas? ¿Cómo estaba? A ver, recuerde cómo estaba. Interiormente indignado. Tenía que respirar. Es que, hermano, ¿sabe por qué estaba interiormente indignado? Porque Pablo tenía sus criterios, su manera de pensar, sus valores, su formación. Tenía algo que creía profundamente y lo que estaba viendo alrededor contradecía lo que él creía. Pero eso es porque él tenía un concepto, una doctrina, una manera. Lo primero que yo pido a los católicos que quieren dialogar con los que no son católicos es que tengan firmes convicciones. Porque si usted mira ídolos, ¡ay, qué bonito! Una foto con este ídolo. ¡Ay, qué lindo el otro! Otra foto. Así no es la cosa. Ustedes viven en un mundo como el de Atenas, donde unos dicen y hablan cualquier cosa, la última novedad. Estamos rodeados de personas, en primer lugar, ateas, que dicen: si ustedes todos los creyentes son unos inútiles, solo los débiles creen en Dios. Usted se indigna, yo también me indigno cuando oigo decir: es que los curas son unos pederastras, es que la iglesia ha sido oscurantista, es que ustedes han oprimido a la gente. Nos dicen un montón de cosas para hacernos servir la sangre, pero Pablo dice: está bien, tranquilos, yo sé que ustedes
tienen su forma de sacar su resentimiento social, ustedes tienen su forma de sacar su frustración, su manera de pensar. Pablo hablaba con filósofos, epicúreos, estoicos, no voy a perder tiempo explicándoles qué eran las corrientes filosóficas de su tiempo. Ahora podemos hablar con diferente gente que tiene una mentalidad diferente. Y a veces no dan ganas de responder, pero cálmese, controle la indignación. Pero tenga usted cimientos. Usted debe estar bien fuerte, como dice San Pedro, y esto tenemos que tenerlo muy claro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Dónde estamos nosotros? Oigan lo que dice Pedro, primera de Pedro 2 del 4 al 5. Acérquense a él que es piedra viva desechada por los hombres, pero erigida y preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Recuerdan a Pedro? Que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro dice, nosotros somos piedras vivas en la iglesia. Les voy a contar una historia que les va a ayudar a entenderlo. Había una vez un señor que quería construir una casa. Y compró todo lo necesario, muchos ladrillos, mucho hierro, mucha arena, mucho piedrín, mucho cemento, hizo su bodeguita y tenía las cosas que podía y contrató a un guardián. ¿Por qué? Porque en la noche le robaban los ladrillos. Porque le robaban el hierro, le robaban entonces él tenía un guardián. Y ese guardián todas las noches y todos los días pasaba ahí como un vigilante que no se roben ni un ladrillo. Y pasó un mes. Y un vecino de este señor le dijo, mire, le voy a dar una idea. No contrate guardianes. Contrate albañiles, porque el guardián está listo para que no le roben, pero en el mayor descuido le roban los ladrillos. Pero un albañil agarra los ladrillos y los va poniendo en la pared. Y los ladrillos que están puestos en la pared, nadie se los roba. Se roban los ladrillos que están tirados. Tenemos demasiados católicos tirados. Y cualquiera se lo lleva. ¿Sabe por qué? Porque no están metidos en la iglesia. Porque no son piedras vivas. Hermano, para entrar en diálogo con los que no piensan como nosotros, debemos mantenernos firmes. Sentirnos parte de la iglesia. Hay gente que dice, fíjese que tengo un esposo que él va a la iglesia evangélica, y le digo yo, ¿y tú a qué parroquia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Y entonces de qué te asustas? ¿Cómo te vas a indignar si no tienes algo donde estás parado? San Pedro sigue diciendo, porque San Pedro fue el hombre al que el Señor escogió, y nosotros, perdonen lo que voy a decir porque sé que hay hermanos no católicos escuchándome, tenemos ese carisma de la seguridad. A Pedro el Señor le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros somos de la iglesia que Cristo edificó sobre la fe y sobre la persona y sobre esa entrega del apóstol Pedro. Nosotros estamos en la iglesia de Pedro. Pero Pedro le dice a los cristianos, por favor, oigan este versículo, que es lo primero que debemos tener para dialogar con los que no son católicos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ustedes, queridos, ya están advertidos. Vivan alerta, no sea que arrastrados por el error de los disolutos se vean derribados de su firme postura. Crezcan pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga, no sea derribado de tu firme postura. Pero hay que pararse bien. Para poder dialogar se necesita, lo voy a decir con una palabra, autoestima, autoestima. Nosotros debemos tener autoestima. Desde esa firme postura podemos dialogar, porque un católico que no cree en Dios, que no cree en Jesús, que no cree en la iglesia, que no cree en la Virgen, que no cree, no está listo para dialogar. Solamente los católicos que estamos como Pablo, con una indignación y decimos, pero ¿cómo está diciendo eso este? ¿Pero cómo se le ocurre? Contenemos la indignación y podemos entrar en diálogo. Pero si usted es un católico que no tiene una convicción fuerte, lo primero que le recomiendo es que busque su parroquia, que se integre a una comunidad, que sea una piedra puesta en el edificio, porque si no, se lo llevan. Cuando una esposa me dice, fíjese que mi esposo está yendo a su iglesia y yo no voy a nada, yo no creo, entonces le dije, vas a terminar acompañando a tu esposo. Porque el que tiene más convicción va a arrastrar al otro. Eso es lógico. ¿Cómo vas a pretender frenar a alguien que va a orar, a leer la Biblia, a adorar a Dios, para que se quede en la casa sin orar, sin ir a la iglesia, sin nada? No. Nosotros vamos a acercarnos, y aquí voy a entrar a la segunda parte, pero quería dejar claro esto primero, contender la indignación. Ahora oigan lo que sigue. Volvemos al texto de San Pablo, si es que no hemos empezado a estudiarlo. Digo, empezamos con la primera parte, controlar la indignación. Pero oigan ahora lo que sigue. Cuando llevaron a Pablo y le preguntaron, queremos oír lo que predicas, dice el versículo 22, que ya leímos, Hechos 17, 22 al 23, lo que sigue y es lo que vamos a hacer nosotros. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, atenienses, veo que ustedes son respetuosos por todos los conceptos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados encontré también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, de eso les vengo a hablar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la forma. ¿Qué quiere decir eso? Valorar al otro. Hay que tener esa capacidad. Mira, si usted quiere ganar una discusión, oiga este secreto. Tenga un poco de empatía, no de antipatía, no de rechazo, no de insulto. No descalifique, ni mucho menos ataque a las personas. Escuche los argumentos, escuche lo que le están diciendo. Y cuando terminen de hablar, usted dígale, mira, te admiro por tu conocimiento bíblico. Mira, me has citado 4 textos de la Biblia. Si es un hermano que le cita la Biblia. O si es un hermano ateo. Hermano, yo te admiro porque tú, sin creer en Dios, vives una vida ordenada.
tú vives una vida de valores, me estás hablando de los pobres, me estás hablando que el Vaticano tiene mucha riqueza y que veo que te preocupan los pobres. Y yo valoro tu amor a los pobres. O si es un judío, es que ustedes celebran el domingo y es el sábado el Señor. Hermano, yo te admiro por el celo con el que tú vives tu fe. El apóstol San Pablo parte de valorar lo que otros tienen y él lo deja escrito. Oigan este texto tan maravilloso, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y valor, ténganlo en aprecio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es valores universales. Toda la gente tiene aspectos positivos. Bueno, disculpen, voy a hacer un paréntesis. Hay personas desquiciadas, o sea, perdón, pero eso ya es patológico. Hay personas que usted las nota. Yo cuando estoy en diálogo con hermanos, yo me doy cuenta inmediatamente de quién está desequilibrado. Es que la Biblia dice, es que ustedes son unos ídolos. Le digo, hermano, tranquilo. Respira. Ten cuidado, Estás muy alterado. Eso es malo para tu salud. A veces hasta me dan ganas de recomendarle, sal a caminar todos los días, media hora, para que tu sangre te circule, porque así como estás te va a dar un infarto, un derrame. O sea, hay gente enferma. No pierda tiempo, por favor, no pierda tiempo queriendo hablar con enfermos. O con un drogadicto, un alcohólico, un borracho. Es que ustedes los que van a la iglesia son... Y uno solo le dice, mira hermanito, vaya a Alcohólicos Anónimos. Adecúese. A veces es necesario recomendarles un psiquiatra. A mí me ha tocado, hermano, recomendar psiquiatra. Es que hay gente desequilibrada. Que no te desequilibren y no pierdas tiempo queriendo razonar con una persona que no razona. Y punto. Pero esos son casos patológicos. Ahora, vamos a hablar de entrar en convivencia con la gente normal, con la gente con la que se tiene que convivir. ¿Cómo empezamos nosotros a dialogar? Valorando lo que ellos tienen. Al menos recuerden la actitud que Jesús le enseñó a sus discípulos para entrar en diálogo con aquellos que no creen como nosotros creemos. Ya les dije, hay ateos que no creen como nosotros creemos, pero creen en valores como la justicia, como la libertad, como el respeto a la mujer, como el derecho a la libertad. O sea, hay muchos valores que nosotros tenemos que aprender a apreciar. Y por favor, oiga lo que voy a decir, porque esta palabra le va a dar mucha luz para dialogar. Estoy leyendo San Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 40. San Marcos 9, 38. Oiga esto. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No te pongas en contra de los que no creen como tú, de los que no valoran lo que tú valoras, de los que no vienen a tu iglesia. No estamos en contra.
Nosotros estamos a favor de la verdad completa. Cuando ustedes oigan gente que es pro aborto, por ejemplo, que la libertad para abortar, no te pongas en contra. Tú solo diles, hermano, yo te respeto, pero yo estoy a favor de la vida, porque la vida es un valor. La vida hay que respetarla desde el vientre de la madre hasta su muerte natural. No te pongas en contra, sino a favor de la vida. ¿Sabe quiénes son sabios en esto? Yo siempre los he respetado, los Alcohólicos Anónimos. Me encanta cómo ellos lo dejaron como ese cliché de Alcohólicos Anónimos. Perdonen que le saque del anonimato, pero es que me encanta ese programa. Ellos dicen, Alcohólicos Anónimos no está en contra de los que fabrican licor, ni está en contra de los que venden licor. Alcohólicos Anónimos está a favor de los que quieran dejar de beber, de los que quieran vivir una vida sobria y ordenada. ¡Qué belleza! El que quiere enfermarse, que se enferme, pero nosotros estamos a favor de los que quieran vivir sobrios. Yo no estoy en contra de los homosexuales, estoy a favor de los matrimonios complementarios, de los matrimonios abiertos a la vida, estoy a favor de la familia. Lo primero que usted debe hacer, yo no estoy en contra de tus convicciones, todo lo que tú tienes y mucho más. Perdón, voy a dejar a los ateos, a los que no tienen valores cristianos como nosotros, pero pasémonos a los creyentes, a los judíos, a los musulmanes. Esa gente está más aguerrida que nosotros en su fe, hermano. Oye, los musulmanes, esos consagran a sus hijos desde que nacen y los instruyen y leen el Corán. No hay un niño musulmán que no se sepa de memoria el Corán. Y nosotros ni siquiera bautizamos a nuestros hijos. Hay que estar... Ver de verdad a esas personas son admirables. Hay incluso musulmanes que dan la vida por lo que creen. Son admirables. Y nosotros no estamos en contra de eso. Apreciamos cuando ven ustedes, por ejemplo, otros que no son cristianos, como los testigos de Jehová, que todos los días salen tempranito, va con sus paraguas a las casas. Yo siempre les he dicho, sobre todo a los jóvenes testigos que he podido hablar, les digo, mira, yo te admiro. Ya quisiera yo sacar a mis hijas que anduvieran conmigo. Pero yo no sé si tú andas voluntariamente o a la fuerza, pero salir todo el día a la calle. Hermano, ¿usted ha visto a los vendedores de atalaya? Que están ahí parados todo el día con una vitrina ahí, atalaya. Eso es admirable, hermano. Esa gente cree en lo que está haciendo. Pues hay que admirar eso. Yo te valoro, te admiro lo que estás haciendo, tus convicciones. Eres una persona fuerte. Usted ven a los mormones, por ejemplo. Mire a los mormones, bien vestidos, con su corbata, andan siempre bien peinados, arreglados, hasta muchachos bonitos, y todas las muchachas, ay, yo me hago mormona por ese mormón. Oye, yo admiro, ¿y por qué nosotros vamos a ir en camiseta a la iglesia? O sea, hay que aprender. Esos hermanos tienen cosas, como dice San Pablo, honorables, admirables. No se ponga en contra, ni mucho menos los ataque. Ellos, muchos de ellos, incluso muchos de los hermanos que no son católicos y son cristianos, ya me voy a pasar a hablar de eso, los hermanos que son cristianos, que no son católicos, ellos solo han oído a sus pastores que dicen, es que los católicos le han puesto libros a la Biblia, es que los católicos se confiesan con cura, es que tienen una cruz en el suelo y la patean, es que los católicos son adoradores de Satanás, y ellos solo repiten eso. Pero ellos no tienen culpa. Eso fue lo que les enseñaron cuando eran chiquitos. Yo admiro a muchos que eran
hermanos cristianos no católicos y se han hecho católicos y me dicen, hermano, me quité una venda de la cara. Así me han dicho, usted me quitó una venda. Es que a mí me habían metido cosas en la cabeza. Y yo veía a uno de ustedes y yo decía, estos tienen al diablo. Cuando se hacen la cruz es satánico. Y ahora me doy cuenta que no es así. Nosotros vamos a guiar a los hermanos como San Pablo. Voy a pasarme a la tercera parte porque no he empezado, hermano. Vamos por parte. Le dije que eran 3 partes. La primera es contener la indignación. La segunda es valorar lo que tienen los hermanos y de esa actitud en contra. Y la tercera, que es la más importante, de ese Dios que ustedes adoran sin conocer, les vengo a hablar. O sea, presenta el mensaje de una manera positiva. Yo vengo a darles a ustedes el mensaje que viene de parte de Dios y vamos a orar. Usted invite a los hermanos, si usted tiene hermanos que no son católicos, y aquí quiero aclarar un poquito más otro concepto. Cuando una mamá me dice, es que mi hijo se hizo de otra religión, o un esposo, es que mi esposa es de otra religión, espérate un momento, tiempo. Son cristianos. La religión es la misma. Nosotros somos cristianos católicos y ellos son cristianos no católicos. Ellos pertenecen a otra iglesia, a otra denominación, o en el peor caso, Dios los libre, a una secta. Una iglesia es la que tiene un gobierno y una doctrina organizada mundialmente. Esa es una iglesia. Otro es la denominación, que son los que se separan de las iglesias con sus propios gobiernos, pero siguen esas mismas ideas. O sea, como los bautistas independientes, los pentecostales independientes, que ya no están afiliados a la misma estructura, pero siguen esa forma. Y otra cosa son las sectas. Las sectas son las que no tienen doctrina, solo tienen un líder. Y esos hacen lo que dice su líder. Esos sí son peligrosos. O sea, las sectas son muy peligrosas. Pero nosotros estamos en la misma religión. La religión cambia cuando cambiamos nuestro credo. Por ejemplo, si un cristiano se hace musulmán, cambió de religión. Aunque adoremos al Dios de Alá y a Yahvé o a Jehová, que es el mismo Dios. Por ejemplo, los musulmanes llaman padre a Abraham, que creía en el Dios que le reveló. Los judíos llaman padre a Abraham. Los cristianos llamamos padre a Abraham. Somos religiones diferentes, pero con credos diferentes. O si se hace judío, o incluso si se hace de la fe Bahá'í o se hace hindú, ese cambio de religión. Pero cuando es cristiano y sigue creyendo en Cristo como el Salvador, como el Señor, como el que murió para salvarnos, esos son cristianos. Hay unos como los mormones o como los testigos de Jehová que no son cristianos, o sea, ellos no consideran a Jesús Dios. Pero la mayoría de cristianos que creemos en la Biblia, creemos que Jesús es Dios. Entonces voy a hablar un poquito más de cómo convivir con los que creen en lo que nosotros creemos en la Biblia y que tienen iglesia diferente. Tienen una manera de interpretar diferente la Biblia. Lo primero que vamos a hacer con esas personas cuando querramos entrar en un diálogo con ellos es invitarlos a orar. Es lo primero. ¿Qué hago yo antes de agarrar la Biblia? ¿Qué es lo que hago? Oramos. Entonces, cuando una persona llegue, mire, yo quiero leerle el texto, hermanito, discúlpeme. Yo soy católico. Los católicos nos acercamos a la palabra de Dios con respeto.
A nosotros nos han enseñado de antes de leer el Evangelio, persignarnos la frente, la boca y el corazón. A nosotros nos han enseñado a acercarnos a orar. ¿Y orar para qué? Para lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículo 13. Permítame, antes de leer cualquier texto que me quiera leer, vamos a leer San Juan 16, 13. Por favor, si usted es católico, anótelo. Y si es católico y no tiene Biblia, entonces, hermanito, va a ser difícil. Es que hay que tener convicciones, hay que estar sobre la roca. Tenga su Biblia, San Juan 16, 13. ¿Y qué dice? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros no vamos a hablar por nuestra cuenta. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad completa. Usted tiene un aspecto de la verdad. Yo tengo otro aspecto de la verdad, pero solo Dios es el que nos puede guiar a la verdad completa. Usted tiene una interpretación de ese texto. Yo tengo la interpretación que la iglesia le da a ese texto. Pidámosle al Señor que nos dé al Espíritu Santo que nos guíe hasta la verdad completa. Y en esto, hermanos, tenemos que ser humildes. Tampoco nos vamos a presentar como yo tengo la verdad absoluta. Yo creo como me enseñó la iglesia. Nosotros seguimos la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos de la iglesia de Pedro. Y Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, él dice en el versículo 15 al versículo 16, estas palabras. Oigan lo que Pedro le dijo a los cristianos que estaban siguiendo el magisterio que Jesús dejó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra a ti te daré las llaves. Lo que tú ates será atado, lo que tú desates. Más claro no lo pudo decir Jesús. Pedro tenía la responsabilidad. Él tenía el encargo de confirmar en la fe a sus hermanos. Y Pedro dice que hay dos tipos de personas que leen la Biblia. Dos tipos de personas. Las que la leen libre, como yo lo entiendo, y los que la interpretan rectamente, como lo entiende la iglesia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. La paciencia de nuestro Señor considérenla como salvación, como lo ha escrito también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en otra de sus cartas en las que habla de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los ignorantes y débiles, hermano, todos tenemos algo de ignorancia. Y todos interpretamos, pero por eso nosotros, los católicos, interpretamos como lo interpreta la iglesia. Los católicos no inventamos la doctrina. Ahora, le voy a enseñar cómo se responde. Cuando alguien le diga, ¿y ustedes los católicos por qué celebran la Navidad si ni saben cuándo nació Jesús? Dígale, gracias, hermano. Gracias por la pregunta. Me has dado un tema
sobre el cual necesito estudiar más. Porque, discúlpame, y no me da vergüenza reconocer delante de ti mi ignorancia. No estoy preparado para responderte. Pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga una respuesta. Si yo no estoy preparado, no quiere decir que la iglesia no tenga una respuesta. Y usted comprométase a estudiar. Dígale al hermano, mira, discúlpame, en este momento voy a tomar la pregunta y voy a buscar. Y ahora, hermanitos, hermanitas, ahora el que no quiere es solo porque no quiere estudiar. El que no quiere aprender es porque no quiere estudiar. Usted se mete en Google. ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Y ahí le ponen todas las teorías y que era la fiesta del sol y que los cristianos tomaron esa fiesta para honrar a Jesús, que algún día había que celebrar el nacimiento de Jesús, que es una fecha conmemorativa. Usted va a entender por qué la iglesia, si usted le dice, ¿y por qué se confiesan con hombres pecadores? Agarra usted Google, ¿por qué los católicos nos confesamos con hombres pecadores? Y ahí le va a salir un montón, no le menciono todos los sacerdotes y laicos, porque son muchos los que hablan y ahí va a encontrar usted todas, estúdielas, ahí están las citas de la Biblia y usted se prepara y le dice a su hijo, el sábado dialogamos sobre eso. Le dice a su esposo, cielo, en este momento, mira, disculpa mi ignorancia. Yo soy débil, ignorante, puedo interpretar torcidamente, pero yo tengo la interpretación recta de la iglesia. Aquí hay dos, los que libremente interpretan y los que interpretamos como nos ha enseñado la iglesia. Y disculpen lo que voy a decir. Yo, Salvador Gómez, prefiero equivocarme con el Papa. Yo prefiero equivocarme interpretando como lo ha interpretado la iglesia, porque son siglos de reflexión. Hermano, por favor. Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, todos esos grandes teólogos estuvieron estudiando. Oye, pasaron toda su vida estudiando la palabra de San Jerónimo. San Jerónimo decía que nunca se caiga el libro de tu mano, que caiga tu cabeza cansada sobre el libro. San Antonio. Hermanos, hermanas, ser católico es tener atrás un telón de fondo, un background de todos los mejores teólogos. ¿Y cómo me voy a poner yo a interpretar como a mí se me ocurre? Como a mí se me ocurre. No, vamos a interpretar como nos enseña la iglesia. El que obedece no se equivoca. Con mucha humildad tenemos que reconocer lo que dice San Pedro. Acuérdense que San Pedro fue al que el Señor puso para darnos la recta interpretación de su mensaje. No sé si ya lo dije, pero algún día haré un solo programa para hablar de la autoridad de Pedro. He hablado en la barca de Pedro, ya ustedes pueden buscarlo en mi canal de YouTube, en la barca de Pedro. Pero Pedro era el responsable de conservar en la fe a sus hermanos. El pastor que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oigan, Pedro tomó en serio su papel y él escribe en la segunda carta de Pedro. Esta es la última cita que voy a dar, así que anótela. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. El criterio que tenemos los católicos, el criterio de la iglesia fundada en Pedro. Nosotros somos esa iglesia. Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No un montón de iglesias, no, mi iglesia. Y la iglesia tiene la recta interpretación de la palabra de Dios. Esto lo explica San Pedro, el que tenía las llaves,
el que tenía la autoridad y el poder, hermano. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como a lámpara que luce en el lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice San Pedro, está bien, tengan en cuenta las Escrituras, escudriñen lo que dicen los profetas, pero tengan en cuenta que ninguna escritura es de interpretación privada. Que tú no me vas a venir a decir a mí que el Espíritu Santo a ti te ha revelado y te ha dicho, perdón, con mucho respeto, pero hay mucha gente que dice, yo no sigo hombres, a mí no me importa lo que diga la iglesia, a mí el Espíritu me ha dicho, y aquí en la Biblia dice, ninguna escritura es de interpretación privada, es dentro de la iglesia que la entendemos. Voy a poner un ejemplo humano. Eso sería como que alguien que compró un telescopio y todas las noches mira las estrellas, llama a la NASA. A la NASA, he descubierto un nuevo planeta. Ustedes llevan tantos años con esos aparatos y no se han dado cuenta. Es el planeta tal y yo lo descubrí. Hermanito, ¿tú le quieres decir a la NASA que con tu telescopio descubriste un nuevo planeta y que ellos no lo han visto? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a decirle a los que están viendo con telescopios? Y a propósito, hermano, el Vaticano tiene el observatorio planetario más grande del mundo porque, como se oye decir que hay extraterrestres y vida inteligente, la iglesia está atrás de eso. Y los científicos lo reconocen. La gente lúcida respeta al Papa. ¿Sabes por qué? Porque cuando habla el Papa, ha escuchado a los mejores teólogos, a los mejores moralistas, a los mejores psicólogos, a los mejores pedagogos, a los mejores en cada rama del quehacer científico. Las mejores piezas musicales son las de la iglesia. Las mejores obras de arte las tiene la iglesia. El mejor cuerpo diplomático. ¿Sabes cuál es la mejor escuela de diplomáticos? Los nuncios apostólicos. Hermanito, por favor, mira, un poco de humildad, hermano. ¿Tú crees que hombres como Santo Tomás de Aquino, como San Juan Pablo II, como Benedicto XVI, están equivocados y se van a ir al infierno porque no conocieron la verdad? Porque tú has descubierto que un versículo de la Biblia dice y tú les vas a enseñar. Bájale un poquito. Hay que ser un poquito humildes. Nosotros no interpretamos por cuenta propia. Nosotros interpretamos en la doctrina de la iglesia de Pedro. Desde esa firme postura apreciamos lo que tú tienes. Si nosotros no estamos en contra de cómo oras, además te admiramos de cómo alabas a Dios, de cómo lees la Biblia, la lees más que nosotros. ¿Sabes qué? Envidiamos de ti, que tú das el diezmo y nosotros damos limosna. Tú das más. Eso está bueno y sigue adelante. Todo lo que es de noble, de bueno, todo lo que es virtud, nosotros lo apreciamos. Pero no vamos a dudar de nuestra fe católica.
Mantente con autoestima en tu firme postura y órale al Espíritu Santo que nos guíe hasta la verdad completa. Oremos. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan larga. Y bendice a los hermanos que se han quedado. Y bendice a los que dicen, hermano, ¿por qué está hablando de eso? Hable de Jesucristo, que es el único Salvador, que Él murió en la cruz para salvarnos. Sí, Señor. Pero ayúdanos también a poner cimientos de nuestra fe, para que estemos como piedras sobre la roca, firmes. Manténnos siempre en una familia unida. Permítenos, Señor, que los temas de religión no dividan, que en ese matrimonio en el que uno es católico y el otro no es católico, se puedan dar un abrazo. Señor, que se den un beso, que los padres que tienen hijos que no son católicos se puedan dar un abrazo. La iglesia necesita puentes de comunión. Ayúdanos a convivir en paz con todos los hombres. Y si alguien en la casa dice que es ateo, solo digámosle, si tú no crees en Dios, Dios siempre ha creído en ti. Dios te ama, aunque tú lo rechaces. Y si alguien dice, es que yo no creo en la Virgen, dile, pero ella está orando por ti, para que el Señor te guíe a la verdad completa. Sí, pero yo no creo en los curas, pero los sacerdotes siguen orando, para que el Señor lleve la salvación a todos. Gracias, Señor, por darnos ese espíritu sereno, por ayudarnos a contener la indignación, por valorar lo bueno que tienen los demás y por exponer con dulzura y con amor nuestras verdades de fe. Queremos hacerlo con respeto. Queremos hacerlo como nos enseña San Pedro. Den razón de su fe, pero háganlo con respeto. Ayúdanos, Señor, a mantener ese espíritu sereno que nos da la certeza de estar firmes en nuestra fe y de orar y de exponerle a los demás nuestra manera de creer con la forma más prudente, con la forma más sencilla, para que todos lleguemos un día a formar el deseo de Jesús. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que están firmes en su fe católica y van a entrar en diálogo y a convivir con los que no son católicos, dicen amén. Y manténgase en comunión con nosotros. Hermano, en algunos aspectos le podemos ayudar. Si usted tiene dudas, si nos escribe a nuestro WhatsApp, hay algunas respuestas que ya tenemos. Si no, ya le dije dónde están todas. En Google, no hay nada oculto para Google. Si usted quiere cualquier tema que se le ocurra, cualquier tema que venga, ¿y por qué creen los católicos en la Eucaristía? Busque Eucaristía Presencia Real. Y si quiere poner mi nombre Salvador Gómez en Google, le sale si hay prédicas, o si no, busque, hay muchos sacerdotes, muchos predicadores católicos explicando. Pero aproveche de escuchar y trate de agarrar lo bueno y recuerde de hacerlo con dulzura, con respeto, de hacerlo como Pablo en Atenas, sin decirle a los demás, ignorantes, burros, se van a condenar. No, nosotros no hemos venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, a guiarlos a la verdad completa. Si usted quiere también entrar a nuestro Zoom cuando tenemos diferentes conferencias, escríbanos, ahí está en la pantalla el WhatsApp 503, siempre le pone el signo más, 503-77860087, ahí está en su pantalla.
Ahí pregunte cuándo son los Zoom, cuáles son los temas, o si usted tiene alguna sugerencia que darnos, ahí nos la puede dejar escrita. Si usted quiere, por ejemplo, ayudar un poco y decir, hermano, yo quiero ofrendar, ahí le explican cómo. Si usted quiere comprar un libro, yo les recomiendo que compren mi libro, La riqueza de ser católico. Es un libro que puede ayudarlos a cimentarse en su fe. Ahí está en mi tienda virtual, salvadorgomezoficial.com. Pero preguntando en el WhatsApp, que está en su pantalla también, va usted a ir teniendo toda la información. Pero lo más importante, hermano, es que estemos firmes en la fe. Como dice San Pedro, que nadie te derribe de tu firme postura y que tú puedas ayudar a los demás a encontrar en la palabra de Dios un camino de comunión y no de controversia. El Señor no nos ha mandado a discutir, no nos ha mandado a pelear, nos ha mandado a anunciar el Evangelio y a llevar salvación, vida y esperanza. Gracias, hermanos. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor les bendiga.